Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar con estructuras de control de flujo en C. Las estructuras de control de flujo en C y en Python son muy similares, ¿sí? Aunque C tiene mayor versatilidad a la hora de trabajar con estructuras de control de flujo, vamos a tener más alternativas, ¿sí? Las estructuras de control de flujo que soporta C son las alternativas con el if y el switch, ¿sí? Que en Python no existía, y las iterativas, el while, el for, y vamos a tener el do while, que en Python tampoco existía. Al igual que ocurre cuando presentamos funciones, los bloques de instrucciones, ¿sí? En, en C los vamos a encerrar entre llaves, ¿sí? En Python trabajamos con indentación, acá vamos a trabajar con llaves. Es muy importante no olvidarse las llaves cuando uno está trabajando con C, ni la de apertura ni las de cierre, que tienen que coincidir. ¿Mm? Obviamente, si bien la indentación no es obligatoria, es súper importante para que luego el código sea legible, ¿sí? Ahora bien, veamos la primera estructura alternativa, que es el if. Todos conocemos, el if tiene una condición, si se cumple va por un flujo y si no se cumple y existe el else y está el else definido va por otro flujo. Luego el programa se une y sigue un camino común. Vamos a ver cómo se escribe esto en C, para encontrar el mayor entre los números. Fíjense que es muy similar a lo que pasa en Python, ¿sí? Hay un if, está la condición encerrada entre paréntesis y tenemos la llave para identificar el bloque por el if. Luego tenemos un else if, que también tiene condición, sería el if de Python, ¿sí? Con las llaves. Y por último, y al igual que Python, un else en donde va a entrar si no ingresó en ninguna de las condiciones anteriores, ¿sí? Es muy parecido a lo que estuvimos trabajando con Python. Bien, obviamente, ¿sí? Para que una condición sea verdadera, el resultado debe ser distinto de cero. Si yo pusiera if entre paréntesis cero, eso lo va a asumir como falso, ¿sí? Veamos el switch, que hasta ahora no lo conocemos, ¿sí? Es muy interesante, nos sirve para seleccionar entre varias opciones, de acuerdo al valor no de una condición, sino de una variable, ¿sí? Es útil cuando existen múltiples valores posibles para una variable y se requiere ejecutar diferentes bloques. Se utiliza mucho, por ejemplo, para pantallas en donde tenemos distintas opciones o distintas funciones a ejecutar en un programa, ¿sí? Veamos, por ejemplo, cómo se utiliza la palabra reservada switch. Ponemos entre paréntesis la variable que vamos a evaluar. Y acá lo que es, si case 1, dos puntos, esto quiere decir si la opción es igual a 1, entonces va a mostrar este cartel. Si la opción es igual a 2, entonces va a mostrar este otro cartel. Si la opción es igual a 3, va a mostrar ese cartel. Y si no es ninguna de las anteriores, vamos a utilizar la palabra reservar default para mostrar cuál es el cartel que queremos indicar. Veamos algunas observaciones. Funciona solamente con variables enteras. Testea valor exacto, es decir, 1.5 no lo va a tomar, va a entrar por default. ¿Sí? No vamos a poder establecer rangos en las condiciones. El break sí tiene un sentido diferente en iteración, es decir, vamos a necesitar ponerlo para que salga del case por esa opción, ¿sí? Una vez que entró por una etiqueta, se sigue ejecutando hasta encontrar un break, con lo cual vamos a tener que marcarlo a lo largo de cada una de las etiquetas que vayamos a definir. Y obviamente si se omitió el break entre dos etiquetas va a seguir ejecutando de una a la siguiente, por eso es importante y en este caso no es una mala práctica utilizar. Veamos la estructura iterativa while. Todos recordamos que en el while existe una condición que ese while se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera y va a salir cuando se haga falso. Veamos cómo funciona en C un programa que muestra los números entre 1 y 5, ¿sí? Es muy parecido a lo que venimos trabajando en Python, ¿sí? Fíjense que tenemos las llaves de apertura y cierre, tenemos la condición y tenemos las instrucciones que dependen de ese while. Ahora bien, veamos una de las novedades, otra de las novedades, el do while. ¿Para qué sirve? Bueno,
a diferencia de while, en donde la evaluación de la condición se hace al principio, en el do while vamos a ejecutar una vez todas las instrucciones que dependen de la iteración y luego vamos a evaluar la condición. Esto tiene un impacto importante porque nos va a asegurar que las instrucciones que dependen de la estructura iterativa, en este caso el do while, se ejecuten al menos una vez. Como sabemos, cuando trabajamos con el while, nosotros corríamos el riesgo, si la primera vez que se evalúa la condición, esa condición era falsa, que esas instrucciones que estaban dentro del while no se ejecutarán. ¿Sí? Esta es una diferencia sustancial. Veamos cómo funciona. Es muy parecido al while. Empieza con la palabra reservada do, las instrucciones que dependen de la estructura iterativa y al final está la condición. Es muy interesante y es una herramienta más para resolver problemas. ¿Sí? Cuidado que se ejecuta siempre al menos una vez, aunque la condición sea falsa desde el principio. Fíjense, acá i es igual a 10, sin embargo, estas instrucciones se van a ejecutar aunque la condición sea i mayor que 20, porque se evalúa recién abajo, luego del bloque de instrucciones. Es muy importante este ejemplo para entender los riesgos y consecuencias de esta estructura. Ahora bien, veamos la estructura iterativa for, ¿sí? Una de las últimas estructuras que vamos a evaluar, que también es muy parecida a la estructura iterativa de Python, pero en el caso de Python vamos a complementarla con range. En el caso de C no es necesario. Vamos a tener en el for una palabra reservada y entre paréntesis vamos a tener tres bloques o subbloques de la instrucción for. Uno es la inicialización de la variable de control, la otra es la condición y la otra es la forma de incrementar. Si vamos a poder establecer condiciones en nuestro for. ¿Sí? Veamos esto. La inicialización consiste en el valor que toma la variable control inicialmente. Sería el extremo izquierdo del range en Python. La condición corresponde a una condición de corte que podemos establecer. Inicialmente o por defecto la condición de corte que vamos a establecer es que sume 1. ¿Sí? Vamos a ver, perdón, es el fin del range, ¿sí? El valor de corte. Y el incremento es ver, aquí sí es que sume 1 por defecto, aunque podemos hacer que sume de a 2 de a 3 etcétera, etcétera, que es el paso o el incremento de la variable de control. Fíjense que estas tres características son muy parecidas a las características que le aporta el range al for en Python. Veamos un ejemplo, ¿sí? Acá podemos ver un caso típico de un for que se utiliza para mostrar los números de 1 a 5. Acá tenemos la inicialización de la variable de control, la condición de corte, ¿sí? Y acá tenemos el paso de la estructura iterativa de la variable de control que va a ir sumando 1 ahí. Pero como dijimos antes, podemos sumar de a valores diferentes de a uno. Por ejemplo, podríamos sumar ahí de a 2 y acá lo que vamos a tener es el valor 0, el valor 2, el valor 4, el 6, el 8 y el 10, que es el equivalente a hacer esto en Python. Fíjense lo interesante de que for en C permite hacer todo lo que nos permitía el for en Python sin tener que estar complementado con una función adicional como el range. ¿Sí? Y fíjense, además, yo podría a su vez decrementar la variable, fíjense la potencia del for en C, en cualquier orden de magnitud. En este caso, lo que vamos a hacer es ir desde 30 hasta 0, restándole de a 3 a la variable de control. Bien, veamos por último cómo es el proceso de compilación brevemente en C. Acá vemos que tenemos el código fuente, que luego lo vamos a compilar y se va a generar un código object, ¿sí? Que es un código entendible por la máquina y luego vamos a linkearlo con un código ejecutable, ¿sí? Nuestro programa .exe, ¿sí? Nuestros famosos archivos ejecutables de Windows.exe que vamos a poder ejecutar. Entonces en el medio hay dos procesos, uno de compilación que genera el código de máquina y uno de linkeo que genera el código ejecutable. Para hacerlo, ¿sí? Acá vemos una forma de ejecutar un programa de compilar y ejecutar todo en el mismo paso. GCC, que es el compilador que vamos a usar, menos O,
el archivo que vamos a compilar y el nombre del archivo ejecutable que vamos a generar, ¿sí? Esto va a generar un archivo hello.exe con el ejecutable, siempre y cuando no existan errores de compilación. Con el parámetro "-b", podemos ver de forma detallada todo el proceso que acá se plasma en este esquema. Espero que les haya gustado. Esto es todo en cuanto a lo que tenemos para mostrar con respecto a C.